Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana por parte de la Iglesia de Cristo / Centro. El filósofo Jacques Maritain dijo que la culminación del conocimiento no es el concepto, sino la experiencia, sentir a Dios. Esta es la promesa de las Escrituras. Quédate en silencio y conoce, experimenta, que yo soy Dios. Salmos capítulo 46, versículo 10. Mi propio camino es testimonio de esto. Quiero decir simplemente que un Dios viviente y amoroso es capaz, y lo hace, de hacer que se sienta su presencia, que puede, y lo hace, hablarnos en el silencio de nuestros corazones, que puede, y lo hace, entibiarnos y acariciarnos hasta que ya no dudemos de que está cerca, de que Él está allí. Esta experiencia es gracia pura para los niños, los pobres y los pecadores, los privilegiados en el Evangelio de la gracia. No puede obtenerse por la fuerza, porque Dios la ofrece gratis y la ha dado a gente como Moisés, Mateo y como yo. Por cierto, no hay nadie a quien Dios se la niegue. Ignacio de Loyola dijo: la experiencia directa de Dios es en verdad la gracia, y básicamente no hay nadie a quien le sea negada. En esencia, hay solo una cosa que Dios pide: que seamos hombres y mujeres de oración, personas que vivan cerca de Dios, personas para quien Dios lo es todo y para quienes Dios es suficiente. Esa es la raíz de la paz. Tenemos esa paz cuando el Dios de gracia es todo lo que buscamos. Cuando comenzamos a buscar algo además de Él, perdemos esta paz. Como dijo Merton en su último discurso antes de morir, este es su llamado para nosotros. Simplemente que seamos personas que se contenten con vivir cerca de Él y que renueven la clase de vida en que la cercanía se siente y se vive. Hubo una época en mi vida en que no conocía a este Dios de gracia, ni a su Evangelio de la gracia. Antes de mi encuentro con Jesús, mi vida personal estaba cargada de culpa, vergüenza, miedo, autodesprecio y obviamente baja autoestima. Verá, crecí como un católico y como tal, a fines de la década del 30, 40 y 50, mi mayor preocupación era el pecado que estaba en todas partes, nos consumía y dominaba nuestra conciencia. Había dos clases de pecado: el mortal, el más grave, y el venial. Cometer pecado mortal es saber que lo que uno está a punto de hacer, pensar, desear o decir es muy, muy malo, pero aún así lo hace de todos modos. Cometer pecado venial es hacer algo que no es realmente tan grave, o hacer algo realmente grave que uno no cree que sea tan malo, o que no se hace de corazón. Si su hermanito menor es molestoso y le dice que se muera, has cometido un pecado venial. Pero si lo matas de un tiro, ha cometido pecado mortal.
Aunque parezca obvia la diferencia entre el pecado mortal y el venial, no permita que esto lo engañe. Hay mucho más de lo que se ve a primera vista. ¿Qué es lo realmente malo? ¿Qué es lo no tan realmente malo? ¿Y quién decide? He aquí una situación de rutina que todo católico de mi generación debió enfrentar. Usted está en el estadio viendo un juego de béisbol el Viernes Santo. Es junio de 1950. Los católicos no pueden comer carne porque es pecado mortal. Pero usted quiere una salchicha. Ahora, si tenemos en cuenta que comer carne el día viernes es un pecado venial, querer hacerlo también lo es. No se ha movido del asiento y ya ha pecado 2 veces. ¿Qué pasaría si de veras comiera la salchicha? Además del riesgo de atragantarse por comer algo prohibido y de ser castigado allí mismo, ¿ha cometido pecado mortal o venial? Bien, si piensa que es mortal, así será. Y si piensa que es venial, aún es posible que sea mortal. Después de pensarlo mucho, decide que es venial. Llama al vendedor de salchichas, saca el dinero de su bolsillo y compra una salchicha. Claramente, esto es un acto de libre albedrío. Calcula que puede ir a confesarse ante el sacerdote el sábado por la noche. Pero espera, ¿el pecado venial se convierte en mortal si lo hace adrede? Es un riesgo que correrá. ¿Y qué ocurriría si hubiera olvidado que es viernes? En tal caso, comer la salchicha no sería pecado. Pero olvidar que es viernes sí lo es. ¿Es pecado venial comerla toda? ¿Y si la tira a la basura? ¿Es pecado desperdiciar comida? En 5 minutos ha cometido suficientes pecados como para ir al purgatorio durante 1.000.000 de años. Lo mejor es no correr riesgos y no ir al estadio los viernes. Ser un católico en esa época significaba luchar toda la vida para evitar el pecado mortal o venial. Aunque uno no quería ir al infierno, tampoco quería pudrirse en el purgatorio. Así que había que portarse bien, considerar cada pensamiento, palabra, acción, deseo y omisión. Todo lo que uno quería podía llegar a ser pecado. Aunque parezca gracioso, en retrospectiva, el sentimiento de culpa y vergüenza era realmente terrible. Una cálida noche de junio de 1947 llegué a la pubertad. En la ducha comencé a explorar mi cuerpo. Por primera vez cosquilleo la respuesta. Me masturbé, entré en pánico, me vestí sin siquiera secarme. Corrí a la iglesia y confesé mi pecado. El sacerdote tronó. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Sabes que podrías ir al infierno por eso?
Su voz resonó ominosa en la iglesia llena de gente. Volví a casa humillado y asustado. Desde entonces he conocido muchos confesores compasivos, amables y comprensivos. Y los vientos primaverales están trayendo calor a la iglesia católica después de un muy largo y duro invierno. A lo largo de los años, la creciente conciencia con respecto a la gracia ha producido profundos cambios en mi noción sobre mí mismo. La justificación por la gracia a través de la fe significa que sé que Dios me acepta tal como soy. Cuando se ilumina mi mente y se conmueve mi corazón con esta verdad, puedo aceptarme a mí mismo tal como soy. La aceptación genuina de uno mismo no proviene del poder del pensamiento positivo, ni de los juegos de ingenio o la psicología pop. Es un acto de fe en la gracia de Dios. Muchas veces en mi ministerio, la gente ha expresado temor de que la autoaceptación aborte el proceso de conversión y les lleve a una vida de holgazanería espiritual y lasitud mortal. Nada podría ser menos cierto que esto. La aceptación del propio ser no significa resignarse a aceptar el statu quo. Por el contrario, cuanto más nos aceptemos a nosotros mismos, tanto más podremos crecer con éxito. El amor es un estímulo mucho mejor que la amenaza o la presión. Una santa solía decir de sí misma que era el tipo de mujer que avanza más rápidamente cuando la impulsa el amor que cuando lo hace el miedo. Era lo suficientemente perceptiva como para saber que todos somos ese tipo de persona. Es posible alcanzar la santidad en la vida, aun siendo propenso a la mezquindad, la insinceridad, la sensualidad y la envidia. Pero nuestra primera movida siempre será reconocer cómo somos. En términos de crecimiento espiritual, la fe y convicción de que Dios me acepta como soy es una enorme ayuda para que mejoremos. Cuando nos aceptamos como lo que somos, decrece nuestro apetito de poder o el deseo de que nos acepten los demás, porque nuestra intimidad propia refuerza nuestro sentido interno de seguridad. Ya no nos preocupa ser poderosos o populares. Ya no tenemos la crítica, porque aceptamos la realidad de nuestras limitaciones humanas. Una vez integrado esto, ya no nos sentimos perseguidos tan a menudo por el deseo de agradar a otros, simplemente porque ser sinceros con nosotros mismos nos da una paz que perdura. Agradecemos la vida y nos apreciamos y amamos profundamente. Este capítulo comenzó con la alabanza al poder de Dios manifestado en la obra de su creación. El Evangelio de la Gracia termina con una aparente dicotomía entre el poder de Dios y su amor, porque la labor de crear es un acto de amor. El Dios que desde la punta de sus dedos echó a rodar este universo lleno de galaxias y estrellas, pingüinos y pájaros, escarabajos
y gaviotas, perros y gatos, elefantes y helechos, loros e insectos, peras y duraznos, y un mundo lleno de hijos hechos a su imagen y semejanza. Es el Dios que ama con magnífica monotonía. Y todo aquel que vive en el amor del Señor, de la danza le dirá a usted. El sinónimo de monótono no es aburrido. Tomado del libro Evangelio de los Andrajosos de Brennan Manning, editorial Casa Creación.